buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Nos trasladamos al norte del continente americano para hablar sobre una cultura que ya desapareció, pero que quedaron relatos y vestigios de su existencia. Vamos a conocer más sobre los Anasazi. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podéis hacerlo desde el botón Unirme. Ahora sí, comencemos con el video. Los Anasazis formaban una cultura arqueológica amerindia de la superárea cultural de Oasis América. Ocupaban en varios grupos la superficie de los estados actuales de Colorado, Utah, Arizona y Nuevo México. Su civilización ha dejado varios vestigios populares y litúrgicos en distintos lugares, de los cuales dos han sido clasificados como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Los restos encontrados por los arqueólogos demuestran un conocimiento de la cerámica, el tejido y la irrigación. Además, dibujan símbolos que no han sido descifrados y observaban los desplazamientos solares. Se considera que los descendientes actuales de los Anasazis son los indios pueblo, entre ellos los suníes y los hopis, aunque no se conoce con seguridad si hay continuidad étnica entre ellos y los antiguos Anasazis, o si la continuidad es solo geográfica. Los modernos viejos indios pueblo son étnica y lingüísticamente diversos, pero se desconoce si los Anasazis originales formaban un único pueblo o conjuntos de pueblos diferentes que compartían una cultura similar. Una excavación en Cowboy Wash, cerca de Dolores, Colorado, encontró los cadáveres de al menos 24 humanos con fuerte evidencia de canibalismo alrededor del año 1200 después de Cristo. Otras excavaciones en el área cultural de los antiguos pueblos han producido evidencia de cadáveres insepultos. En 2010, Potter y Chwipka propusieron que la evidencia hallada en Sacred Ridge, cerca de Durango, Colorado, debe interpretarse como acciones de guerra ligadas a competencia por recursos y limpieza étnica. La civilización de los Anasazis desapareció completamente antes de la llegada de los europeos a América en 1492. Se ignora, ya que no hay pruebas escritas, con qué nombre se designaban a sí mismos, y su posible conexión étnica con los pueblos modernos es materia de debate. De hecho, el término Anasazi es solo el nombre que le dan los navajos contemporáneos al antiguo pueblo constructor de ciudades. La palabra Anasazi significa antiguos enemigos y con toda probabilidad no habría estado relacionado étnicamente con los navajos, sino con los indios pueblo. Se usa el término indios pueblo para referirse a todas las civilizaciones indias autóctonas con una arquitectura típica en pequeños pueblos, presumiblemente descendiente de los Anasazi. Los indios Hopi utilizan más bien la palabra Isatzinom, ya que consideran la palabra Anasazi como despectiva. Por último, los historiadores reagrupan bajo la designación Anasazi a distintas culturas similares que residieron en la misma zona: los Hohokam, los Mogollón y los Pataya, todos desaparecidos antes del siglo XVI. Se dispone de distintas fuentes para reconstruir la existencia de los Anasazis. Los relatos tradicionales de los pueblos amerindios transmitidos oralmente, la artesanía y las creencias de los descendientes de los Anasazis que permiten formular una serie de hipótesis serias. El testimonio de los conquistadores españoles que exploraron la región a partir del siglo XVI. La expedición más importante fue la de Francisco Vázquez de Coronado, que buscaba la ciudad de oro de Cibola. Las crónicas y cartas enviadas por los exploradores son una fuente muy importante de informaciones siempre que se tomen con precaución. A finales del siglo XIX, los granjeros Charlie Mason y los hermanos Wetherell descubrieron los principales emplazamientos Anasazis. Las excavaciones arqueológicas empezaron realmente con el sueco Gustav Nordenskjöld. El clima árido de la región permitió una buena conservación de miles de objetos en fibra vegetal.
Varios esqueletos han sido estudiados por los antropólogos, lo que ha proporcionado datos sobre la salud, la alimentación y la morfología de los Anasazi. Según las últimas teorías existentes, los primeros grupos humanos que pasaron a poblar América lo hicieron hace al menos 20.000 años. Bandas de cazadores-recolectores paleoindios ocuparon el suroeste de Estados Unidos hace unos 12.000 años. Los arqueólogos han desenterrado herramientas líticas de esta población en numerosos sitios asociados a la cultura Clovis. En un primer momento, estos grupos cazaban grandes animales que se extinguieron rápidamente, como los mamuts. Tras la última glaciación, el clima se hizo más seco y caluroso. En México, los olmecas practicaban las plantaciones de maíz desde el segundo milenio a.C. Fueron sustituidos por las sucesivas civilizaciones de Teotihuacán, zapotecas y aztecas. Estos últimos eran contemporáneos del apogeo de la civilización Anasazi. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, las culturas amerindias sufrieron mutaciones radicales. Los grandes imperios desaparecieron y las distintas tribus-pueblos sustituyeron a los Anasazis. La historia de los Anasazis sigue siendo un misterio debido a la ausencia de rastros escritos. La arqueología permite, sin embargo, establecer unas fases cronológicas de fechas aproximativas. La región del suroeste de los Estados Unidos fue ocupada por poblaciones de tradición zoara entre el 5500 a.C. Los esteros se implantaron en los territorios montañosos y semiáridos poco antes de la era cristiana. Los Anasazis sucedieron a los esteros hacia el siglo VIII. La sedentarización progresiva de los cazadores-recolectores, asociada al desarrollo de la agricultura, produce la emergencia de una nueva cultura llamada de los pueblos, en referencia a las poblaciones construidas con ladrillos que los Anasazis de Mesa Verde instalan abrigándose en los acantilados de los grandes cañones de Colorado. El inicio de esta cultura, el período Pueblo I del 700 al 900, se caracteriza por pequeñas casas solitarias y el cultivo del algodón. El período del Pueblo II del 900 a 1100 marca el apogeo de la cultura Anasazi, firmado por un enriquecimiento de los adornos. El período Pueblo III del 1110 al 1300 marca el deterioro de la cultura y su repliegue a Mesa Verde, con unos poblados trogloditas rudimentarios. A partir del año 1300, los Anasazis se refugian en el valle de Río Grande y en el centro de Arizona. Se pierden sus huellas poco antes de la llegada de los españoles. Las razones de este éxodo no son conocidas. Existen varias hipótesis: un cambio climático que amenazó las cosechas, un medio deteriorado que redujo las tierras cultivables disponibles, la sobrepoblación, problemas políticos o tal vez guerras. No obstante, dada la ausencia de documentos escritos y la limitación de los conocimientos actuales, no es posible probar ninguna de dichas hipótesis. Los arqueólogos han encontrado restos de esta cultura en 4 estados estadounidenses. Aunque los paisajes de la zona son grandiosos, las condiciones naturales dificultan la vida humana. La aridez marca la mayor parte de la zona, que toma un aspecto desértico o semidesértico. Los 2 ríos más importantes que recorren estas tierras son el Río Grande y el Colorado. Los arroyos surcan el paisaje. La latitud es otra penalidad. Los inviernos son fríos y la nieve puede recubrir el suelo. La diferencia de temperaturas entre el verano y el invierno es bastante considerable. Al este, las montañas rocosas alcanzan los 4.000 metros de altura. El área de la cultura Anasazi se extiende sobre todo por las mesetas del Colorado, recorridas por ríos y arroyos encajados. Los habitantes se instalan sobre todo en las mesas. La geología de la región es bastante compleja y ofrece todo tipo de materiales, desde la arenisca a la roca volcánica. La flora y la fauna dependen de la altitud, la aridez y la naturaleza del sedimento. Sin embargo, los Anasazis sabían utilizar los recursos naturales y respetar el equilibrio. Recolectaban las hojas de la yuca, dominaban la irrigación e importaban los productos que no eran capaces de encontrar en la región.
Los Anasasis estaban en contacto con otras culturas amerindias próximas. Los Hohokam y los Mogollón son los más conocidos. Compartían varios rasgos comunes, hasta el punto que los científicos los reagrupan en una sola categoría. Esos rasgos eran la irrigación, la caza, pueblos en adobe, la cerámica decorada, las relaciones comerciales con Mesoamérica. Se diferencian en aspectos tales como que los Hohokam incineraban a sus muertos y los Mogollón eran sobre todo cazadores. Gracias a la arqueología se conoce una gran variedad de casas y poblaciones anasasis. Las viviendas más antiguas eran muy modestas, pequeñas casas primitivas lo suficientemente grandes para alojar a una familia. Tenían cimientos poco profundos. El tejado estaba hecho con tierra y ramas. El fogón se encontraba en el centro. Con el crecimiento demográfico, las viviendas se reagrupan en aldeas. Este hecho manifiesta una organización colectiva más o menos consciente del espacio. A partir del siglo X, estos pueblos pueden alojar varias centenas de habitantes. Se sitúan en mesetas como en Cañón Chaco o abrigándose bajo los acantilados de Mesa Verde. Los Anasasis escogían lugares excepcionales para instalarse. Varios pueblos se sitúan bajo impresionantes acantilados en el siglo XIII. Ciertas excavaciones se realizan en las paredes de gigantescos cañones. La orientación de los pueblos los protege de la lluvia y la nieve en invierno y de los mayores calores del verano. Además, presentan la ventaja de ser una protección natural frente a los ataques enemigos. En cambio, los alejaban de las plantaciones, haciéndolas menos accesibles a los habitantes. Los muros de las casas están hechos con una especie de adobe llamado jacal en México, aplicados a unas rejillas hechas de madera. Las construcciones mejor conservadas tenían una estructura de piedra unida por mortero. También conocían el ladrillo cocido. En distintos pueblos, ciertas casas guardan huellas de pintura decorativa sobre un revestimiento de yeso, arcilla o directamente sobre el adobe. El tejado estaba recubierto por capas de arcilla y ramas mantenidas por troncos. Las casas inicialmente tenían un solo nivel, pero podían elevarse hasta en 2 pisos suplementarios. Varias habitaciones rectangulares en la planta baja estaban reservadas al almacenamiento del alimento. La vida cotidiana se realizaba sobre todo en las terrazas de estas viviendas. En estos pueblos, los arqueólogos se han interesado sobre todo por las plazas y a las quivas. Las quivas, inicialmente reservadas al reposo, acabarían usándose para ceremonias religiosas. En cuanto a la alimentación y la cocina, como agricultores sedentarios, los Anasasis cultivaban en campos que situaban en las proximidades de sus viviendas. Producían maíz, alubias, calabazas y tabaco. Todas estas plantas son originarias de Mesoamérica y eran fundamentales en las civilizaciones precolombinas. Los campos se situaban en las mesetas hasta 2100 metros por encima del nivel del mar. A más altitud, las condiciones eran demasiado duras para el cultivo. Sus herramientas agrarias estaban hechas de piedra y madera, pues los Anasasis no dominaban las técnicas metalúrgicas. En cambio, este pueblo adaptó progresivamente las técnicas de irrigación provenientes de México, ya fuera extrayendo agua de los ríos o constituyendo reservas de agua de lluvia. Construyeron pequeños embalses, canales y depósitos que atestiguan una organización comunitaria. Una parte del cultivo era almacenada en las casas para periodos menos propicios. El maíz y las calabazas eran secados y almacenados. Recuperaban los piñones calentando las piñas para consumirlos directamente o elaborar tortas. Las pipas de girasol eran almacenadas en jarras una vez desgranadas. Los cereales se almacenaban en recipientes cerrados para protegerlos de los roedores e insectos. En el siglo V aparece una pieza de alfarería decorada con líneas o puntos, probablemente derivado de elementos de cestería. Más tarde, el diseño se complica con representaciones de animales o de humanos. Los colores difieren según la región. Negros y blancos en Colorado, negro y rojo al norte de Arizona, rojos y gamuzados en Utah.
La alfarería acaba siendo ricamente decorada con distintos esquemas incrustados antes de la cocción por espigas de cereales, yuca o caparazones. Aunque habían abandonado el nomadismo siglos atrás, los amerindios del suroeste americano nunca abandonaron completamente la caza o recolección practicada por sus antepasados. Piñones, bayas, frutos salvajes, higos chumbos constituían complementos a la dieta. La caza la encontraban en las mesetas, donde perseguían bisones, venados y antílopes, o si no en las montañas, donde había venados y muflones. Capturaban animales más pequeños como conejos, ardillas y pájaros con trampas o redes de yuca. Los pequeños animales eran la fuente principal de proteínas. Los animales más grandes eran troceados directamente en el lugar de caza. Se guardaban las pieles y tendones para otros usos. La cría de pavo servía únicamente para la obtención de plumas, ya que no los consumían. Para la preparación de las comidas, encendían el fuego frotando un palo contra una placa de madera. El fuego se mantenía en un agujero hecho directamente en el suelo. Para cocinar, utilizaban herramientas de tierra cocida, de madera o de hueso. Para hervir los líquidos, introducían piedras calientes en el interior de los recipientes de tierra, ya que estos no podían ponerse directamente en el fuego. En cuanto a la artesanía y el comercio, los hombres tejían el algodón para hacer mantas y camisas. Usaban otras fibras vegetales como la yuca y pieles o cueros para sus ropas. Llevaban sandalias y mocasines y probablemente zapatos adaptados a los períodos invernales. Las joyas eran corrientes. Collares, pendientes, brazaletes, brochas y peines de madera, hueso, coral o azabache o en piedras como la turquesa. Incluso se han encontrado instrumentos musicales como la flauta de hueso. Los Anasasis importaban caparazones de California, perlas de cobre y loros de Mesoamérica, algodón y silimanita. Los comerciantes utilizaban una amplia red de senderos, pero no había verdaderas rutas comerciales, a diferencia, por ejemplo, del Imperio Inca. Los ríos de la región, además, no eran navegables. Pueblo Bonito, en Cañón Chaco, se ha confirmado como el gran centro comercial de los Anasazi. La región está atravesada por un gran número de vías que unen una centena de pueblos. Los Anasazi no conocían el sistema monetario y usaban el trueque para el comercio. En su vida cotidiana, los Anasazis utilizaban distintos objetos visibles a día de hoy en los grandes museos estadounidenses. Cestas, canastas de mimbre, yuca, sumaque de múltiples usos. Eran utilizados, por ejemplo, como mochila para transportar herramientas, madera o comida. Por otro lado, la cerámica y alfarería podíamos encontrar urnas, bowls, cántaros, jarras, cucharas o figuritas. Luego tenemos las herramientas y armas de piedra, como las puntas de flecha, mazas, cuchillos de obsidiana, punzones para trabajar el cuero, hachas de silimanita o de limonita. También objetos para tejer el algodón o para coser el cuero como agujas de hueso, y también hilo, a veces a base de cabello, cordel y sogas. Así llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer más sobre los Anasazi. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café, nos veremos pronto. Hasta luego.